Buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más de Mujeres con Alas. Es un gusto que nos estén acompañando a través de nuestra página de Comashe y a todos nuestros amigos de Brújula de Aves y de Club de Aves Sinsu. Pues les agradecemos mucho haberse conectado tan puntualmente. Para aquellos que nos visitan por primera vez, les comentamos que Mujeres con Alas es un proyecto que busca reconocer y dignificar el trabajo que mujeres mexicanas y de Centroamérica imparten en pro de las aves. Entonces el día de hoy vamos a tener una sesión bastante especial. Nos acompaña Yasmín Ramírez. Ella está estudiando actualmente su maestría en INECOL y trabaja con una de las poblaciones más restringidas en México. Y más adelante ella nos estará platicando acerca de esto. Mi nombre es Ángela Soto del Club de Avistamientos Sinsu y pues nada. En lo que Yasmín nos acompaña, la voy a presentar. Ella estudió biología por parte de la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas. Estuvo trabajando la mayor parte de su licenciatura en proyectos de conservación en la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Actualmente está estudiando la maestría en el Instituto de Ecología en INECOL. Y ella es amante de la danza folclórica, del senderismo y por supuesto de la observación de aves. Bueno, Yasmín, pues te damos la bienvenida. Gracias por nosotros en estar en este proyecto que es Mujeres con Alas. A mí en particular me da como mucho gusto el poder estar contigo. Para los que no saben, yo estuve viviendo un año con Yasmín Sí. en el Istmo de Tehuantepec, entonces es una persona a la que personalmente admiro. Sé lo que te ha costado estar actualmente en el máster en ENECOL, entonces sin más, por el momento doy iniciada la entrevista y me gustaría conocer más de ti, Jazz. Entonces quiero que nos platiques por qué te gustan las aves. Bueno, las aves me gustan porque, bueno, además de que son hermosas y muy bellas, a mí siempre me ha impresionado las cosas que pueden hacer. Por decir, hay aves que viajan miles de kilómetros para llegar a otro sitio a invernar o a reproducirse. Entonces, todo el esfuerzo que tienen que hacer y todos los retos que tienen que cumplir para cumplir sus ciclos de vida son impresionantes. Me gustan las aves no solo por eso, también porque cumplen un papel importante en la cadena trófica y además tienen un papel importante en los ecosistemas. Entonces, gracias a las aves tenemos muchos recursos de los cuales disponemos también nosotros para vivir. Entonces, por muchas cosas que me gustan las aves. ¿Y tú puedes asociar algún momento, Jazz? ¿Tienes como un recuerdo de cuál fue la primera vez que te llamaron la atención las aves? Sí, de hecho es muy chistoso porque yo comencé a explorar y a darme cuenta que las aves me gustaban. Cuando era niña, tenía como entre 8 y 9 años. Mis papás en ese entonces conocían a una señora que tenía una pareja de loros y resulta que sus loros dieron pues crías. Y pues en ese entonces todavía no teníamos como pues esa cultura de que no comprar especies silvestres, no comprar mascotas de ese tipo. Entonces, en ese entonces mis papás adquirieron un lorito, pero estaba muy bebé, entonces nosotros, mi hermano y yo éramos muy niños y lo teníamos que alimentar. Entonces, ese loro creció con nosotros y de hecho agarró mucho cariño conmigo, que yo creo que creía que era su mamá. Y cada cosa que hacía, cada comportamiento me impresionaba, me gustaba muchísimo. Y hasta ahorita sigo impresionada. Entonces yo dije, yo quiero estudiar el por qué hace esto, por qué se comporta así, por qué vuela, por qué me preguntaba el por qué de cada cosa pues de ella. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y la verdad fue inolvidable y estoy muy agradecida también por mis papás porque gracias a esa compra ahora estudio aves y estoy muy encantada con ella. Llama mucho la atención Mucho la que, atención que, bueno, tu primera respuesta, que nos platicas que, pueden tener comportamientos muy complejos, porque muchas de las personas que nos han personas que acompañado nos en han este acompañado en proyecto este coinciden proyecto en eso.
en que son especies evolutivamente bien complejas, nos pueden dar muchísima información del medio que nos rodea. Y bueno, también tiene como muchos beneficios en cuanto a la salud mental, son especies bioindicadoras. Sí, claro. Tiene muchas implicaciones el estudio de las aves, ¿no? Sí, sí, claro. Para dar paso a la siguiente pregunta, pues sabemos que has estado en varios proyectos de conservación en la biosfera, en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, que está localizada en Chiapas y que además es una de las reservas más emblemáticas del país y uno de los manchones de bosque de niebla más grandes que existen actualmente en el país. Entonces, platícanos, Jazz, ¿qué las sabes en este sentido? Bueno, se había cortado. Bueno, pues mis primeros acercamientos con las aves en Triunfo fue en el 2014. Fue la primera vez que llegué a esa reserva, participando con mi servicio social, con la CONAM y ECOSUR. Participé en un proyecto grande que tenía el doctor Rangel sobre acústica de aves. Y también tuve que colaborar pues con la CONAM en el monitoreo de aves que se encuentran, de especies de animales que se encuentran en peligro de extinción, entre ellos aves como el quetzal, el pavón y el pajuil, y otros animales como el puma, el jaguar, el tapir. Entonces, pues en el 2014 fue que comencé a tener acercamiento a la reserva. Y posteriormente seguí yendo porque me gustó tanto la reserva que dije, yo quiero hacer aquí mi tesis de licenciatura. Entonces me propuse cumplir ese reto y mi director también, el doctor José Luis Rangel, que en ese entonces fue mi director de la tesis de licenciatura, me apoyó para cumplir ese sueño y me fui nuevamente a la reserva a evaluar algo de ecología reproductiva, principalmente conocer cuáles eran las especies de aves que anidan en paredes en la Reserva del Triunfo, pero particularmente en el polígono 1. Y no solamente ver qué especies anidaban ahí, sino también determinar si estas aves seleccionaban los sitios en donde anidaban o simplemente anidaban aleatoriamente en las paredes. Entonces, posteriormente de haber contestado esas preguntas, pues me fui a trabajar y participé en proyectos de monitoreo en el Istmo de Tehuantepec y también en Puebla participé un tiempo y después pues yo tenía siempre la intención de estudiar un posgrado, una maestría y pues afortunadamente ya estoy estudiando la maestría en el INECOL y igual yo siempre dije, si voy a estudiar la maestría, yo quiero que mi proyecto sea en Triunfo y con el Pavón. Y afortunadamente pues estoy trabajando con Pavón en el Triunfo. Genial. Pues me gustaría comentarles que, así como lo ha dicho Yasmin, ella colabora con Fernando González y Juan Carlos Serio Silva con poblaciones de pavón cornudo, que es un ave restringida a los bosques de niebla del país. La población más grande que hay está en el estado de Chiapas. Y bueno, está tan restringida y sus poblaciones son tan vulnerables que la Secretaría de Medio Ambiente cataloga esta especie como en peligro de extinción. Entonces, desde tu perspectiva, Yasmin, ¿cuáles son los factores ecológicos que limitan tanto esta población? ¿Qué datos esperas obtener en este proyecto y cuál es tu aporte? O sea, ¿qué buscas con esta investigación? Sí. Primero, pues, ¿qué es lo que ha delimitado que esta especie que esté tan disminuida en su número poblacional? Es que la extensión de bosque mesófilo de montaña ha disminuido drásticamente. Entonces, el pavón es una especie que únicamente vive en bosques mesófilos muy conservados, entre ellos el Triunfo y parte de Guatemala. Son los únicos lugares en los que están. Entonces, pues los bosques han disminuido sobre todo por el mal uso, aunque ahorita hay manejos, aún pues se han talado gran parte para sembrar café, para otras actividades, la ganadería, y
Y además de eso, antiguamente era una especie que era muy cazada para coleccionistas y además también para la alimentación. Entonces eso hizo que la población de pavón disminuyera y hasta el momento todavía se encuentra catalogada como en peligro de extinción. Y bueno, el proyecto que yo tengo ahorita en Triunfo con el pavón es conocer qué tan eficiente es el pavón como dispersor de semillas. ¿Por qué la dispersión? Porque el pavón es el frugívoro, el ave frugívora más grande del bosque mesófilo de montaña. Eso quiere decir que es el que consume mucho más frutos que otras aves. Además es el ave, pues tiene una masa corporal muy grande, entonces para saciar su hambre tiene que comer muchísimos. Además de eso, el pavón, bueno, son 101 especies de plantas de las que se alimenta, de las cuales 64 especies de plantas son de los frutos de los que se alimentan. Son muchísimos árboles frutales de los cuales se alimenta el pavón, pero muchas de las especies de aves que consumen se encuentran en peligro de extinción también. Entonces es importante conocer cuál es el papel que el pavón juega en la dispersión de esas especies que se encuentran en peligro de extinción, saber si realmente está favoreciendo a la dispersión y no solamente que mueva la semilla de un sitio a otro, sino que si también favorecen a la germinación de las semillas y su posterior establecimiento, y además que permita que estas semillas crezcan a plántulas, y lo ideal sería evaluar a las plántulas hasta su estado adulto, como un árbol adulto, pero eso es a años. Entonces yo llegaré a la etapa de germinación y quizás a algunas plántulas. Pero lo importante es saber esto porque hay especies que, como les comento, que se encuentran en peligro de extinción. Entonces es importante saber si está moviendo, qué tan eficiente es para estas especies de plantas que se encuentran en peligro de extinción. Y si no es el caso, quizás al proponer alguna campaña de restauración para estas especies de plantas que están en peligro de extinción, porque no solamente son importantes para la dieta del pavón, sino que son también importantes para la dieta de otras aves, como el quetzal y la tucaneta verde, otras especies que se encuentran en ese bosque mesófilo del Triunfo. Entonces, pues eso es principalmente lo que quiero saber, y además de si están comiendo de acuerdo a la disponibilidad de los frutos o tienen alguna preferencia los pavones. Puede ser que estén prefiriendo esas especies únicamente, que estén prefiriendo más esas especies que se encuentran en peligro de extinción que las que están disponibles. Okay. ¿Para eso estás haciendo algún marcaje poblacional ya? ¿Se estás haciendo observación directa? ¿Estás tomando muestras? Sí, estoy haciendo observaciones directas y estoy tomando tiempos que pasan de permanencia en un árbol, cada qué tiempo comienzan a comer, cuánto duran las sesiones de alimentación, cada cuánto tiempo defecan, levanto las excretas y cuantifico el número de semillas que estos pavones están pues excretando, y esas semillas son las que pongo a germinar con varios tratamientos, semillas que son despulpadas por mí y los frutos enteros para ver si realmente el pavón está ejerciendo por decir, la velocidad de la germinación o un mayor porcentaje de germinación que si la planta lo hiciera por sí sola. Pues nos has dicho que es una especie con muchas características peculiares, pero ¿por qué no trabajar, por ejemplo, por qué no se te ocurrió trabajar con quetzal? ¿Por qué decidiste inclinarte por el pavón? Sí, bueno, es una pregunta que muchos me han hecho, que ¿por qué pavón? Bueno, pavón porque cuando hacía mis recorridos durante la licenciatura, me encontraba mucho el pavón. Tengo la fortuna de que puedo ubicar no con mucha facilidad, pero sí con facilidad a los pavones. Y lo que me sorprendía a mí es que los pavones en ese entonces a veces me seguían. Caminaba, no sé, unos 50 metros y veía que el pavón venía atrás de mí, era muy curioso. Y a mí me causaba como mucha impresión, decía, ¿por qué me persigue? Y la verdad es que son muy bonitos. Y además de eso, yo encontraba las excretas del pavón. O sea, desde antes yo ya había visto las excretas del pavón, y es que la verdad el pavón come semillas que son muy gruesas. Come semillas de aguacate que tienen un diámetro que tú no logras imaginarte que eso puede pasar por el tracto digestivo y salir por
por su cloaca, ¿no? Entonces, era algo muy sorprendente para mí pensar que eso podía pasar por él. Y sí, entonces eso dije, yo tengo que ver qué está pasando con esta, pues con esta especie de ave. Eso fue lo que a mí me dije, yo quiero trabajar con esto. Y no, agradecemos que nos compartas todo esto. Nos dicen que, bueno, por supuesto tu trabajo es una labor muy compleja, te mandan saludos, te mandan corazones. Entonces, a la gente que nos está viendo, pues solo recordarles que pueden dejarnos sus dudas sobre el trabajo de Yasmín o cualquier inquietud que quieran saber sobre ella. Me gustaría, Jazz, que nos dieras como una reflexión o que nos comentaras a qué retos te has tenido que enfrentar como mujer y cuál ha sido tu experiencia en el triunfo. Hay muchos retos. La verdad es que trabajar en lugares muy alejados de la civilización, como el triunfo, es muy difícil, la verdad. Sobre todo la logística, tienes que planear muy bien cuando subes, agendar todo desde mucho tiempo antes, que te aprueben las salidas, que haya alguien que te acompañe, y eso es algo muy clave que yo quería comentar, que como mujeres, en este caso que yo voy al triunfo, siempre nos piden ir acompañadas de alguna persona, no podemos ir solas a campo por nuestra seguridad. Y lamentablemente es algo muy real, porque aunque estemos en un sitio donde se supone que no debe de haber nadie, siempre puede suceder que te encuentres a alguien. Entonces, es algo muy triste, lamentablemente. Pero otros retos que ahorita me he encontrado en esta salida es que ahora he tenido que caminar muchísimo para llegar al triunfo, porque no se puede accesar por la vía más fácil. Entonces he tenido que caminar entre 10 a 11 horas para poder llegar al campamento, solo para llegar. Hago el trayecto salgo muy temprano, como a las 7, y llego como a las 5, un poco más tarde. Pero otro de los retos que yo he tenido que enfrentar es también la lluvia. Ya es temporada de lluvia y ahorita me ha tocado que nos hemos mojado en el transcurso de las caminatas. Otro reto es que se te acabe el agua, vas con mucha hambre, tomes muchas calorías durante la subida. Entonces, aparte de que vas cargando tus cosas, sobre todo las cosas frágiles, porque también la reserva ha sido muy accesible conmigo, me ha apoyado mucho en la logística de que me proporcionan mulas y todo, pero ha sido muy difícil en algunas ocasiones porque a veces cambia y me ha tocado ocasiones que yo tengo que bajar con toda mi mochila de campo y caminar unas 6 horas. Es muy pesado, y subir y bajar cerros ha sido un reto para mí muy pesado. Pero bueno, al final de que es muy cansado y todo, a mí me tiene muy satisfecha lo que he logrado, lo que he hecho, lo que he observado, y todo eso me llena de mucha alegría. Ir a triunfo para mí siempre ha sido como algo único. A mí triunfo me da mucha paz, es un lugar en el que yo puedo meditar, realmente ya estás en la nada, sin internet, sin señal de celular. Entonces ahí sí puedes realmente estar en contacto con la naturaleza y poder maravillarte de cada cosa que ves. Entonces yo sí recomiendo que a las personas que estén cerca de algún lugar así, hagan esa conexión con la naturaleza y traten de pensar el porqué de cada cosa, porque de verdad hay muchas cosas que yo luego me pregunto y digo, uy, si yo pudiera contestar cada una de las cosas que luego surgen en campo, porque estás desconectado de nada. Entonces lo que te surgen son más preguntas el por qué esto, el por qué lo otro. Entonces sí es muy, muy, muy chido el campo. Pues mira, ya tenemos la primera pregunta, pero antes de eso me gustaría decirte que, bueno, So Villarreal te manda saludos, dice que le da muchísimo gusto conocer tu trayectoria con los unicornios del triunfo y, bueno, escucharte tan feliz. Tucampico Canoa nos manda saludos, igualmente para ti, Rafa, y bueno, que decirte que es súper admirable tu labor. Gracias, Rafa. Pues López Fidel también nos manda saludos, Israel Lozano también. Entonces saludos a todos ellos y a todos los que nos están escuchando durante esta transmisión, durante este en vivo. Entonces básicamente
comentaste un poco, pero para reafirmar la idea, Jazz, nos dicen que ¿por qué piensas que el pavón es un dispersor importante si es muy poco abundante? Imagino que tiene que ver con la relación de que habrá especies más abundantes Que que otro, no, tal vez no tan no tan grandes en peso corporal, pero supongo que en número de individuos. Y entonces, ¿qué podrías decirnos al respecto? pues aunque no sea muy abundante en individuos, el número de semillas que come es muchísimo. O sea, come Okay. mucho más de lo, aunque haya más especies abundantes, por ejemplo, de, no sé, de clarín o de otra especie que come muchos frutos, el pavón come muchísimos, muchísimos frutos porque su dieta es totalmente frugívora y folívora, pero frugívora principalmente. De hecho, en estudios previos hechos por el doctor Fernando ha encontrado hasta 346 semillas en una sola excreta. Y yo en mi trabajo que he estado realizando me he encontrado hasta como 5000 semillas. Entonces, es una Wow. especie que es poco abundante, pero son muchísimas, muchísimas las semillas que está ingiriendo, bueno, frutos que ingiere y semillas que defeca. Entonces, aunque sean muy pocos, el papel que está cumpliendo en el bosque mesófilo de montaña como restaurador es importante. Bueno, es lo que yo espero encontrar es que sí es. Ok, pues me parece que está más que contestada la pregunta. Eh, y esto me lleva ya, o sea, al escucharte como tan contenta y el hablarte, o sea, el hablar con tanta pasión de esta especie, de tu proyecto, me lleva a preguntarte, ¿por qué piensas tú que más mujeres deberían de acercarse a la observación de aves, a las aves en general? Bueno, creo que con aves implica muchas cosas, tanto por, tener un momento para poder disfrutar la naturaleza, poder estar un tiempo tú y la naturaleza. Pero no solo eso, yo creo que las mujeres deben de pues acercarse más para poder entender a los seres vivos, en este caso las aves, ¿no? Entendiendo a los seres vivos podemos obviamente hacer como estrategias, proponer estrategias de conservación para las especies que se encuentran en alguna condición de riesgo, como es el caso del pavón. Solo entendiendo su historia de vida podremos pues rescatar especies que ya están al borde de extinguirse. Pero también creo que el papel de la mujer es importante porque en algún momento nosotros, se escucha mucho ruido. Pero creo que es de tu lado, Sí, no, ¿no? no. Bueno, pero No, sí, también porque bueno. creo que, pero también creo que porque nosotras, al final de cuentas, también seremos madres. Entonces, incluso algunas ya son madres y lo que esperamos es que el futuro sea prometedor para nuestros hijos y para las futuras generaciones y que ellos puedan tener la oportunidad de ver estos organismos impresionantes, pero a la vez que los ecosistemas, a partir de ellos los ecosistemas persistan, porque sin ellos muchos de los procesos naturales cambiarían, entonces los ecosistemas cambiarían completamente. Entonces es importante que, bueno, yo les invito a que exploren, a que conozcan, a que se pregunten y a que se interesen en ver aves, en tratar de preguntarse cosas al respecto de ellas y a tratar pues, de investigar o de tratar de averiguar el por qué. A mí me gustaría como rescatar dos puntos cruciales que me parece que acabas de mencionar, y es que la observación de aves como mujeres nos invita a observar y a escuchar y a estar como muy atentas de nuestro entorno, pero con todos nuestros sentidos. Yo sí creo que la observación de aves es algo muy sensorial, muy personal. Como tú dices, es un tiempo que en una sociedad tan ajetreada como la que vivimos, parar y detenerte, pues tiene como muchísimas implicaciones para el bienestar
mental. Emoción. Entonces, en alguna ocasión ya tuvimos una entrevista justamente sobre eso, ¿no? Sobre la observación de aves y el bienestar mental. Que sí, son bien dragones. Sí, lo estaba viendo. Brújula de Aves nos dice, pues sí, son súper dragones. Me sorprende muchísimo. Yo sabía que por lo que me habías comentado, que sí se alimentaban como de bastantes semillas, pero jamás imaginé un número tan alto. Sí, y pues eso no estaba registrado hasta pues estos estudios que yo estoy realizando. Son los números. Todavía no, faltan, pues todavía falta que realice los análisis porque todavía estoy por terminar lo de campo, pero sí, están comiendo, comen muchísimo. Entonces, los datos que yo tengo son de mucho más números de, pues de muestras, de excretas, que a las que previamente se habían hecho, por eso ahora se están encontrando muchísimo más semillas. Ujú. Y solo por curiosidad, Jazz, ¿cuánto tiempo te lleva contar una excreta? Depende los frutos que haya comido. Por ejemplo, hay excretas en las que vienen semillas de uva, de una especie particular de allá del Perú. Pero esas semillas miden menos de 1 milímetro. Entonces, yo hago un proceso para extraerlas con un colador, pero esas pasan mi colador. Entonces, contar semillas de menos de 1 milímetro, la verdad es que es bien difícil. Entonces, esa sí me lleva como, no sé, más de media hora o casi una hora, tratar de contar a lupa las semillas y hacer como bloques, ir contando lo más exacto que puedo, pero sí ha sido muy, muy, muy difícil cuando están esas semillas, porque hay otras semillas que ya son un poco más grandes de 1 milímetro y ya son más fáciles, pero las que son más chiquitas, y además el color también ayuda mucho a distinguirlas, pero estas son aparte de color como amarillo claro, como amarillo blancuzco, entonces, no sé, como se pasan desapercibidas y lo ponen sobre una hoja blanca, por decir, o una servilleta blanca. Entonces, sí ha sido complicado. Bien. Aquí nos dicen que al parecer le gané la pregunta a alguien más te iba a preguntar por qué pavón y no otra especie. Pues no sé si tengan dudas hasta el momento. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios. Y me gustaría, Jazz, que nos platicaras ya de manera general, desde tu experiencia laboral y como estudiante, ¿cuál ha sido tu salida más interesante o la salida más impactante que hayas tenido? Algo que te haya marcado en campo. Pues creo que han sido 2 veces las ocasiones que me han... Las veces que me han dado el campo. Una de ellas es cuando yo encontré un nido de quetzal. Eso me impactó mucho ver el comportamiento y me impresionó ver cómo defendían el nido de mi presencia. Yo sin darme cuenta había un nido de quetzal y no, fue muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. La otra ocasión, esa fue una de mis salidas. La otra de mis salidas que también me impactó es ver el cortejo del pavón. Todo el ritual que hace con la hembra para poder cortejarla. Eso también me impactó mucho y me llenó mucho de emoción ver todo ese proceso que sucede entre ellos. Y la última, que creo que ha sido de las últimas que he tenido, pues que eso me ha sucedido en estas salidas de este año, fue cuando iba bajando ya de mis muestreos en Triunfo, ya iba de bajada hacia la costa de Chiapas, y en el camino me paré un momento y escuché un ruido, y cuando me asomé había un puma. Yo jamás en mi vida había visto un puma, pero sí los había escuchado en el Triunfo, pero nunca, 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 estaba como a 7 metros de mí. Y fue algo que a mí me impactó mucho, me marcó también bastante. Uh-huh.
Ok, dos comentarios que me llaman la atención. Nos preguntan sobre las semillas de moquillo. ¿Qué es eso? Ah, es que bueno, bueno, yo creo que se refiere a lo que me decías, que si me han costado extraer las semillas, ¿cuánto tiempo me tardo? Las semillas de moquillo son es un fruto que se le llama moquillo, pero se le dice moquillo porque las semillas están dentro de un fluido como viscoso, pero súper pegajoso. De hecho, cuando el pavón excreta las semillas del fruto que comió, sale todo ligoso. Se ve como va cayendo así despacito, porque ese fruto es totalmente ligosísimo, ligosísimo. Y las semillas, a pesar de que pasan por el tracto digestivo del pavón, ese fluido viscoso y así ligosísimo. Las semillas están completamente compactas en el líquido y para extraerlas fue un reto, ha sido un reto para mí, porque se pegan tanto al fluido que es difícil hasta separarlas con agua. O sea, es como el fluido es contra el agua. No sé de qué propiedades tenga el fluido de ese fruto, pero ha sido muy difícil y también ha sido una de las recetas que más me han costado. Por eso esa persona me comentaba lo del moquillo. Ok, pues nada, Sonia nos dice que difundir el trabajo de otras mujeres es una gran labor. Pues, gracias por tu comentario, Sonia, te mandamos muchos saludos. Dicen excelente trabajo, muy interesante, te mandan saludos. Gracias. Pues si no hay más dudas, no me queda más que agradecerte tu tiempo, Jazz. Sin duda alguna el trabajo que haces es súper interesante. Ya cuando termines tus muestreos de campo y te pongas como a analizar tus datos, seguro saldrán cosas sumamente importantes. Y pues nada, Sí, claro. recordarles que las entrevistas son quincenales, seguimos invitándolos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Ecomashey, Club de Avistamientos Sinsu, Brújula de Aves, y también invitarlos a que si conocen a alguna mujer que esté haciendo alguna labor con las aves, las nominen, las queremos conocer, escucharlas y reconocer lo que están haciendo, ¿no? Que al final de cuentas nosotros creemos que somos una red y entonces cada acción suma y cada acción aporta. No sé si quieras dejarnos algún mensaje final, Jazz. Muchas gracias. Bueno, antes, muchas gracias a todos los que forman parte de Mujeres con Alas y a todos los que, pues, están, pues, en esto y que me invitaron. Estoy muy agradecida porque no es fácil también que valoren el esfuerzo que hacemos como mujeres. Para las mujeres sí es más pesado realizar investigación por todos los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Todo, hasta cargar cosas, caminar mucho tiempo, nuestra seguridad, dónde ir al baño, todo. Y me estoy muy agradecida. Les aplaudo todo esto que están haciendo para difundir y que se valore todo lo que todas las distintas mujeres hacemos. Y pues, muchas gracias. Creo que algo se me estaba olvidando comentarles acerca del pavón, es que no solamente la parte de la dispersión implica conocer la dispersión en campo, sino que también hay una parte que estoy evaluando en el SUMAT, que es el tránsito de las semillas por el tracto digestivo de los pavones en cautiverio, porque eso no lo puedo hacer en campo, pero se está también viendo el tiempo que tardan en su tracto digestivo y se va a asociar con el tiempo que tardan en los árboles en triunfo. También está haciendo un análisis de viabilidad para ver si qué porcentaje de semillas de las que excretan están respecto a las que excretan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas más que también estoy haciendo y pues espero pronto poderles compartir a ustedes lo que encuentre. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos los que se conectaron. Saldrán cosas bien padres de tu proyecto, Jazz. Pues gracias por acompañarnos a todos, nos despedimos. Esto fue Mujeres con Alas y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.